Todo sucedió en este lugar, Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño y a mayor altitud de la provincia de Cádiz. Al pie del macizo rocoso del Caillo, en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. El lugar lo forman un breve conjunto de casas, calles y plazas, cuidado por sus vecinos con mimo, de tal forma que pasear por el pueblo es lo más parecido a una terapia de sosiego y armonía. Este es el escenario de nuestra historia, en la que se van a mezclar recuerdos, ausencias, emociones, memorias, olvidos y alguna que otra sorpresa. Quien pasea por las calles de Villaluenga como un turista más de los que visitan la Sierra de Grazalema ha regresado al lugar en el que vivió un par de meses hace casi 40 años. No había vuelto a pisar tierra española desde entonces, desde que vino a rodar uno de los 3 documentales que el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda encargó para mostrar a sus alumnos la vida y costumbres en sus antípodas. Durante varias semanas, el australiano Ian James Wilson y su compañero John Tristram convivieron con los vecinos del pueblo y recorrieron sus parajes para grabar el documental. Este trabajo quedó inédito para la mayoría de los habitantes del lugar, hasta ahora en que todo Villaluenga fue convocado a una cita con la memoria. Es James, es el australiano que hace 40 años vino a hacer la película del pueblo. Dile hola. Ella estaba aquí, tú estabas aquí hace 40 años, ¿te acuerdas cuando vinieron a hacer la película? Sí, yo aquí he vivido siempre. Do you remember? ¿Te acuerdas de cuando vinieron ellos los australianos? She doesn't remember very well. No me acuerdo. But you would be 50. Que tendrías unos 50 años entonces. Seguramente. Que también tiene el mismo problema, se le olvidan las cosas. Que yo no me acuerdo. Que no se acuerda, she doesn't remember. La memoria es la primera víctima en la batalla del paso del tiempo. Un tiempo de cuyo transcurrir da fe este documental ahora recuperado. Porque es que ahora le doy y me lo va a traer. Venga, ir entrando. Quien ha rescatado el documental del olvido ha sido Antonio Javier González, que animó también al director australiano a regresar a Villaluenga y estrenar la obra ante los vecinos. Este investigador de la Universidad de Cádiz encontró una referencia a este trabajo audiovisual y le siguió la pista hasta contactar con el propio James Wilson, que le envió una copia del documental. Y no solo eso, también un valioso material complementario. Cuando me llega la caja con una parte de documentación que uno de los 2 directores, James Wilson, me mandaba para que yo fuera completando la investigación, lo primero que me llama la atención, junto con 250 diapositivas del rodaje, era que venía una carpeta del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda con una guía didáctica muy bien elaborada desde el punto de vista pedagógico, con un nivel de información sobre Andalucía, sobre España y sobre Villaluenga que en aquel entonces, sin internet, es bastante complicado, con un enfoque pedagógico interesantísimo, acompañada cada carpeta de 24 imágenes sobre el pueblo para que los alumnos con el profesor pudieran interactuar. El carácter didáctico que tenía el documental y la guía que lo acompaña motivó que el trabajo de recogida de información fuera exhaustivo.
Cuando los estudiantes de Nueva Zelanda veían el documental, lo trabajaba durante 4 o 5 semanas. Después de visionarlo, debatían en clase sobre la película. Y los alumnos hacían preguntas y las diapositivas ayudaban a responder a esas cuestiones y se volvían a plantear otras dudas. Y entonces ellos volvían a ver el documental de nuevo. Se representa todos los aspectos de la vida del pueblo, cómo la gente vivía, cómo era su relación entre ellos, el tipo de trabajo, cómo se divertían, qué tipo de paisaje. Cada secuencia del documental fue muy pensada. No era simplemente una cuestión de estilo o de montaje. Nosotros teníamos que incluir escenas de las costumbres de los vecinos, su trabajo y su entorno natural. Todo el mundo fue muy paciente con nosotros. Éramos como extraterrestres en este lugar. Pero nunca me lo hicieron sentir. Nunca lo sentimos así. Fue una buena experiencia. Tenían pinta de guiri, de extranjeros, lógicamente, con todo el material y todas las cosas. Y claro, a mí me conocían y me decían, esta gente que vienen aquí, ¿qué quieren hacer? Como un poco sorprendidos. Pero en cuanto llevaron aquí ya 2 días, pues lo que querían es ayudarles. Y hasta incluso algunos querían aprender inglés, comunicarse con ellos. Ellos decían alguna palabra en español, le alquilaron una casa y le ofrecieron toda la ayuda. Fueron súper amables y generosos con ellos. La vuelta de James Wilson a Villaluenga y el anuncio del estreno del documental casi 4 décadas más tarde convocó a algunos de los protagonistas de entonces, como el alcalde del pueblo en aquellos años. ¿Cuántos años? Querían hacer un documental amplio sobre la vida del pueblo, sobre la vida real del pueblo. Y ya me comunicaron que se querían instalar aquí, querían, en fin, hacer, y sin problema ninguno, a la gente se le comentó, pero muy bien, se aceptó muy bien. Fue una integración pues muy natural, muy natural. Se rodaba, no había, oye, vamos a rodar en el parque, y el parque ya estaba inaugurado, ya estaba funcionando, pero no inaugurado. Y muy bien, los niños del colegio, oye, vamos al parque que vamos a rodar la inauguración del parque. Con la plaquita creo que sale, ¿no? Con la llegada de los ayuntamientos, de las elecciones, los ayuntamientos democráticos, yo cambié un poquito las formas, la relación más directa, las visitas al ayuntamiento, la gente venía a verme al ayuntamiento, pero vamos, yo seguía trabajando en el colegio. Nosotros nos encontramos y pertenecemos a Andalucía, a la región andaluza. Hoy Villaluenga es una población que ronda los 400 habitantes. La ganadería, la pequeña industria de quesos y el turismo mantienen una población estable. ¿Cómo eran los años en los que se rodó el documental? ¿Y la Andalucía rural de comienzos de los 80? Antonio Javier González ha iniciado una investigación sobre ello. El primer paso ha sido enviar el documental, junto con un amplio cuestionario, a una 30 de expertos en sociología, antropología, economía, mundo rural. La primera conclusión a la que llegan casi todos es que es el acta de defunción, el documental es el acta de defunción de un modo de vida. Y creo que tiene mucha razón en el sentido de que, si nos fijamos, el 81 es justo 2 años después de los ayuntamientos democráticos, es el año del golpe de Estado de Tejero, es el año en el que Andalucía, y se ve en el propio documental en imágenes, aprueba su primer estatuto de autonomía, y es el año en el que están empezando a cambiar muchas cosas, no solo en España, sino también en el sur de España, en este caso en Andalucía. Por otra parte, como en muchos pueblos de Andalucía, desde el punto de vista estético, urbanístico y incluso en algunos aspectos antropológicos, no ha habido tanto cambio. Y todo el trabajo que estamos haciendo grupalmente con esta investigación lo que va a permitir finalmente es que un documental que estaba a punto de perderse en la memoria de todos, pues quede al menos fijado
quede recuperado, quede, si podemos en su momento, digitalizado y sobre todo sirva de excusa, que es lo que a mí más me llena, para investigar cómo era la España rural, cómo era la Andalucía rural de montaña del año 81. A ver si viene. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal, ¿qué pasa? Estábamos esperándote. Vamos a verlo esto. Llegamos los pintonillos, por eso viven a cura. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vienes bajando! Muy bien. Yo quiero escuchar a este hombre hasta, ¿eh? Yo. Aquí va esto bien. Aquí va esto. Eso lo sabes tú muy bien. Hemos pegado esta aquí. Ya no refrescante. Galopa, galopa, caballo mío, que no te lo digan broma, que detrás de aquella loma ya se divide. De un pueblo tan tranquilito que no pasaba nunca nada, más aún entonces, ¿no? Había menos movimiento todavía que ahora. Y esto de que vienen los australianos, aquello vienen era a rodar una película, una película. Y además implicaban a todos los sectores, claro. Los ganaderos, del colegio, los del ganaderos, ayuntamiento, a todos los de los bares, los de todo el mundo. La juventud que éramos nosotros. A mí lo que me da mucha tristeza, mucha nostalgia de aquellos tiempos. Nos falta mucho de lo que, claro, eso. De lo que vemos. Exactamente. Ahí, es una mezcla y dice, ay mira, pero después ve a alguno y dice, ay mira. Nos dijeron que hiciéramos algo que nos gustara, que lo hiciéramos juntas. ¿Te acuerdas? Sí. Y mi madre es costurera de siempre y sabe bordar y de todas las manualidades que haya. Y entonces teníamos el bordador, el bastidor, y teníamos un dibujo y nos pusimos a bordar para que nos grabaran. De hecho, muchas veces hemos dicho, uy, los australianos, ¿qué será de ellos? ¿Habrán vuelto algún día y no han venido? No lo sabemos. La gente confió mucho en nosotros. A veces situábamos la cámara en la calle y los vecinos, después de un rato, ya no le prestaban atención. Nosotros compartíamos tiempo con la gente por las tardes. El bar de Pepe era un lugar muy concurrido y nos relacionábamos mucho con todos. Recuerdo de haberlos estado viendo a ellos aquí grabando y eso, pero vamos, al principio no sabía de qué iba el tema, ni mucho menos. Mateo, que fue concejal en el primer ayuntamiento democrático, se mantiene en uno de los oficios tradicionales de Villaluenga. Mateo cría la cabra payoya, una raza autóctona andaluza de las sierras de Grazalema y Ronda. Aunque las exigencias impuestas por el parque natural han complicado la vida de los ganaderos, aún permanecen una docena de explotaciones en el pueblo. El documental firmado por Wilson y Tristram también fue notario de esta actividad económica. En la actualidad funcionan varias queserías en Villaluenga, que se ha convertido en un lugar de referencia en la elaboración de queso de gran calidad gracias a sus cabras payoyas. La mayor parte de los documentales realizados por esta productora australiana se hicieron en el sur del Pacífico. Wilson y su compañero Tristram apostaron por no incluir textos con la voz de un locutor. Siguieron con esta práctica los encargos de carácter educativo rodados en Europa, como el de Villaluenga. Si lo hiciera ahora, lo haría de una forma diferente, pero usaría la misma técnica. Creo en esa técnica de permitir que un lugar, un pueblo, hable por sí mismo con sus sonidos, su música y su idioma. Lo importante es la esencia, el corazón, el alma, y eso es lo que el pueblo muestra. Estoy contento, estoy feliz con lo que hicimos. Algunas críticas me dicen que comienzo con planos muy largos y estoy de acuerdo ahora, en 2019. Pienso que en aquella época lo que yo intentaba evocar era el aislamiento. Quería mostrar un pueblo donde el paisaje tenía un protagonismo. Es muy importante, es maravilloso, y eso influenciaba en el carácter de la gente que vivía allí.
Nosotros usábamos un Nagra, trabajábamos con película de 16 milímetros y esa película, como estuvimos varias semanas, no sobrevivía con este tipo de clima durante todo ese tiempo. Por tanto, enviamos el material para su procesado en el laboratorio y, por supuesto, no podíamos ver el resultado de lo rodado porque los negativos estaban en Londres. Y llegó la hora de la cita con la memoria. En Villaluenga se corrió la voz. Con la misma velocidad con la que llegan las malas noticias, también llegó esta buena. Se va a poder ver la película que hicieron aquellos australianos hace casi 40 años. Pocas veces un estreno causó tanta ilusión. Camino de la caseta municipal había una intensa mezcla de curiosidad, nervios, alegría. Aquello que en las antípodas de Villaluenga varios miles de escolares habían visto y estudiado, ahora se presentaba como un viejo álbum familiar de fotos. Recorrer sus páginas fue una vibrante experiencia comunitaria, de asombro en unos, nostalgia en otros, emoción en todos.